principio lo que estoy diciendo se está grabando. Bueno, la cámara la tengo aquí. Bienvenidos, animales. Estoy probando una nueva forma de grabar, que es básicamente quedarme aquí más cómodamente sentado y emitiendo en streaming en la plataforma morada, que por lo visto no se puede decir el nombre. Y nada, bienvenidos, animales, a esta nueva forma de analizar libros. Bueno, no tan nueva, pero nueva para mí. Espero que se esté oyendo bien, espero que se me esté escuchando alto y claro, porque ya he hecho algunas pruebas de sonido y en principio se me debe oír a mí junto con la música de fondo. Espero que esté siendo agradable. Y poneos cómodos porque esto va a ser otro podcast bastante largo además. O quizá no tanto, ahora veremos. La cuestión es que estamos aquí para analizar el problema de los tres cuerpos de Liu Cixin, espero haberlo pronunciado bien. Un autor chino de lo más prolífico y de lo más interesante y reconocido ahora mismo porque su obra El problema de los tres cuerpos, una trilogía de ciencia ficción muy rigurosa y bastante científicamente amistosa con todos los lectores, es muy famosa y además ha conseguido que adapten dos series, o creo que hasta tres, dos en versión china, producidas en China y creadas por, pues sí, por productoras chinas. Y la de Netflix, que creo que es la que está teniendo más audiencia por razones lógicas, en plan, creo que en Occidente pues el contenido que se crea en China no nos interesa o no nos suele llegar. También es que tiene unos ritmos diferentes y la forma de crear historias, de producir es diferente. En Japón no tanto por el anime, pero en China no sé muy bien por qué, quizá tiene que ver con el firewall que tienen en internet, pero no nos llega tanto contenido. De Liu Cixin yo había visto antes otra película de un libro suyo muy interesante que se titula La Tierra Errante, que me gustó bastante, aunque no recuerdo casi nada de la peli. Me dejó un buen sabor de boca y es un libro en el cual me he inspirado un poco para las cosas que yo quiero contar algún día. O sea, tiene ideas de las que yo pretendo beber, así que es un libro que seguramente lea porque la película me gustó, pero la tengo bastante olvidada. Entonces, ¿qué pasa con el problema de los tres cuerpos? Un segundo. El problema de los tres cuerpos, como decía, es otra saga distinta de 3 tomos, bastante interesantes todos ellos, que transcurren entre la Tierra y otros sistemas solares. La historia lo que nos viene a contar es el encuentro entre la civilización humana y una civilización extraterrestre que se llama Trisolaris o Trisolarianos, porque su sistema solar o su sistema trisolar tiene 3 estrellas. Y el problema de los tres cuerpos, para los que no lo sepáis en física, es un problema matemático, tengo entendido, el cual en realidad no tiene solución, o al menos hasta el día de hoy no la tiene. Llamarlo problema, en mi humilde opinión, es otro problema, porque no creo que se deba llamar problema a algo que no tiene solución hasta que la tenga. Cuando la tenga, sí será un problema con su solución. Pero bueno, a donde quiero ir a parar es a que esta historia nos cuenta el encuentro entre Trisolaris y los humanos y cómo esas dos civilizaciones interactúan en un enfrentamiento en el que Trisolaris intentará conquistar la Tierra. Enseguida vamos a ver las razones cuando empiece a desglosaros capítulo a capítulo lo que va contando la historia, pero es una saga que si os interesa la ciencia ficción recomiendo muchísimo, porque si os interesa el contenido teórico sobre física, astronomía, biología, o sea, son temas que este autor toca con muchísimo rigor. Sospecho que porque o se ha asesorado muy bien o él mismo sabe mucho de estos temas, porque creo que es una persona entendida en astrofísica, y se nota. Y luego además que es una historia con un profundo amor incondicional, diría casi, hacia la especie humana. O sea, es una historia que alaba, ensalza, elogia muchísimo todo el desarrollo humano y todos los logros que hemos conseguido como civilización y que trata de, sí, de homenajear todos los actos que cometemos los humanos, para bien o para mal. Bueno, para mal no tanto. De hecho, los critica de una forma bastante escueta, es bastante descriptivo. Y tú mismo como lector, pues, sacas tus propias conclusiones, aunque claramente se nota que él está haciendo crítica a actos que éticamente son reprobables. Pero te los describe desde un punto de vista aséptico para que, en la medida de lo posible, tú disfrutes de la lectura a tu manera. Y sobre todo porque como es una historia narrada desde un punto de vista lo más ajeno posible a los personajes, porque también quiere incluir a los trisolarianos, en cierta manera, o a todas las otras especies alienígenas que puedan vivir en la galaxia. Entonces es una historia que, de alguna manera, los trisolarianos también podrían leer. No sé si me estoy explicando. No es algo que pase en la historia, pero es algo que da a entender la forma que tiene de escribir este autor. Bueno, sin más preámbulos, para no enrollarme demasiado más, vamos con el contenido de lo que es cada parte del libro o cada capítulo.
La historia básicamente inicia en el 1967, año en que en plena revolución cultural china están en plena dictadura y, por lo visto, los revolucionarios chinos, los seguidores de Mao, empiezan a criticar algunas teorías científicas que provienen de los occidentales, como la teoría de la relatividad de Einstein, porque viene de Einstein. Entonces, como lo consideran un capitalista, aunque Marx era alemán, pero bueno, lo consideran revolucionario y lo critican hasta el punto de empezar a ejecutar públicamente a los profesores de física de las universidades. Entonces, la historia nos conecta con la hija de uno de esos profesores a los que matan. La hija se llama Ye Wenye. Ella, siendo muy joven, con unos 15 o 16 años, presencia cómo matan a su padre. Si habéis visto la serie, es una imagen bastante descriptiva en la que pues, al pobre hombre le golpean con las hebillas de cinturones hasta abrirle la cabeza y ahí se queda, lo matan. Ye Wenye, después de aquello, pues obviamente no vuelve a ser la misma y destroza, o sea, aquello destroza su corazón. Y además, para más Inri, la persona que delata al padre es su madre. Se ve también que Ye Wenye tiene una hermana por ahí de la que se habla poco, pero que también les traicionó o les abandonó y no tiene mucha relevancia en la obra. Y lo más injusto de todo esto es que, claro, Ye, al ver que su madre ha traicionado a su padre cuando ella, claramente a quien tenía más afecto era su padre, veía esos roces porque al final las ideologías, pues, funcionan así, ¿no? Pero parece que lo ignoraba. Entonces, al sentirse traicionada, empieza a convivir con una de sus vecinas para ver lo menos posible a su madre, hasta que finalmente se la llevan por sospechosa, por haber seguido las doctrinas de su padre o por haber seguido a su padre de cerca y por mantener teorías físicas que no son chinas, básicamente. De tal manera que ya desde el capítulo 1 nos están diciendo que la vida de Ye fue como mínimo dramática, porque no paraban de perseguirla, acosarla, maltratarla, algo bastante chungo. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Pues básicamente se la llevaron a unas montañas del Gran Khingan, creo que se llama así, las montañas del Gran Khingan o la cordillera del Gran Khingan, en la frontera con Mongolia, al norte de China, me parece, en la que le obligan a hacer trabajos forzados. Allí conoce a un fotógrafo periodista del gobierno chino que se llama Bai Mulin, que es con quien empieza a tener conversaciones más sobre temas políticos diversos, porque Bai Mulin la reconoce, porque ella también es famosa en el mundo de la física, no solo por su padre, sino por sus propios artículos. Entonces empiezan a hablar, Bai Mulin le recomienda un libro que tiene que ver con ecología, que se titula, ahora no me acuerdo cómo es el título del libro, pero bueno, La primavera silenciosa, Primavera silenciosa. Este libro básicamente explica cómo el ser humano afecta a toda la naturaleza de formas que a veces no podemos ni prever. Entonces, ya desde un principio se empiezan a gestar en la mente de Ye ciertas ideas que tienen que ver con el ecologismo y con la perversidad del ser humano cuando ni siquiera somos capaces de prever cómo nuestros actos van a influenciar en nuestro entorno. Y a partir de aquí, pues vemos que a Ye, el tal Bai Mulin la delata. Lo que hacen es, básicamente, Bai Mulin le pide a ella que escriba una carta, que transcriba una carta para solicitar al gobierno que empiecen a controlar el uso de ciertos pesticidas y que empiecen a regular el control medioambiental que están haciendo sobre esa zona de Mongolia, porque él está preocupado con el medio ambiente, gracias a lo del libro. ¿Qué pasa? Que esta carta no es bien recibida y Bai Mulin se lava las manos diciendo que la ha escrito Ye. Y de paso encuentran entre las propiedades de ella el libro de Primavera Silenciosa escrito en inglés, lo cual todavía la hace quedar en una posición más acusatoria, más incriminatoria. Después a ella se la llevan a una prisión, intentan ofrecerle ciertos beneficios para sacarla de la cárcel, delatando a los compañeros de su padre, a ciertos profesores con los que él hablaba, pero claro, su padre mantenía conversaciones con ellos en las que ella no estaba presente. Ella misma dice que como no estaba allí, ella no puede acusarles de conversaciones que no sabe si tuvieron porque es que no las vio. Ellos le dicen que firme aquella acusación a pesar de que sea mentira, ella se niega por puro orgullo y por pura honestidad también, lo cual la... Ah, mira. Alguien nos está saludando. Ángels Gracipati. No sé si eres alguien conocido, pero bienvenida. Estoy analizando el problema de los tres cuerpos de Liu Cixin. Voy por el capítulo 2, casi 3. Como iba diciendo, ayer la ofrecen sacarla de la cárcel. Ella se niega a firmar. ¿Cómo estás? Pues supongo que bien. No sé quién eres, pero bastante bien. Estoy intentando analizar el libro y disfrutando de esta obra, que me ha gustado bastante, debo decir. Bueno, continúo, que me voy por las ramas. Ye Wenye no firma ese documento que incriminaría a los amigos de su padre, entonces la siguen dejando en la cárcel, pero ven que la necesitan notablemente por sus logros académicos, entonces no consiguen acusarla de manera flagrante, no consiguen meterla o condenarla a la muerte, que es lo que pretendían hacer.
Y lo que hacen es ofrecerle un gris, un término medio, o sea, ni para ti ni para mí. No la dejan libre, pero le ofrecen trabajar en un recinto cerrado que se llama Costa Roja, muy cerca de donde ella hacía trabajos forzados, en la cordillera del Khingan. Y es básicamente una antena parabólica en la cual intentan comunicarse con civilizaciones extraterrestres, pero todo esto es ultra secreto. Esto se enterará ella un poquito más adelante, en cuanto llega a la antena. El lugar se llama Pico Radar, un nombre no muy creativo, pero bueno. Llega a la antena y le ofrecen trabajar allí. Además, nada más llegar, se encuentra con un alumno de su padre que tiene una edad cercana a la suya, creo que le saca 2 o 3 años, Yang Wei-min, que es el ingeniero jefe de la estación. Entonces, claro, al verla, él la reconoce también porque pues, había estado en su casa estudiando con su padre y la recuerda. Ella también como que le recuerda a él y empiezan a tener cierta afinidad, no solo en lo ideológico, sino también en lo científico, porque comparten aficiones. Bueno, en lo ideológico casi que no tanto porque es un tema tabú, o sea, en China no se podía hablar de la ideología más allá de alabar lo que era la revolución, pero que se ve que Jiang Wei-min no es tan dictatorial como las personas que le rodean porque la conoce. Ya directamente entramos en la segunda parte, que se titula Tres cuerpos, y saltamos 38 años hacia el futuro. En el Pekín del presente, de la era contemporánea, siglo XXI, pues la historia nos conecta con Wang Miao. Vamos a llamarle a partir de ahora Wang, porque es que esto de los nombres chinos es terrible. Y ya veréis en el tercer libro, ya veréis, porque tengo un poco de cabreo con el tema de los nombres con este autor. Pero bueno, como iba diciendo, pues la historia nos conecta con Wang, que es un ingeniero de nanomateriales. Wang está estudiando microfibras que por lo visto tienen un soporte de tensión altísimo y son capaces de resistir y realizar tareas muy complicadas a nivel tecnológico. Y por lo que vemos, aparecen un par de agentes de policía o presuntos agentes de policía. Uno de ellos se llama Shikian o Dashi. En realidad lo de Dashi es un mote, significa Gran Shi, porque su nombre es Shikian. Así que bueno, realmente no sé cómo llamarle. Yo creo que es mejor Dashi porque es el nombre que más se repite y es el que más se queda. Dashi y otro agente de policía que creo que aquí no se dice su nombre, pero es el superior de Dashi. Rápidamente le llevan a un cuartel de policía, a una especie de, sí, lugar donde trabajan, pero ven que no son policías normales. De hecho, Dashi no tiene placa. Y lo que pasa es que son una especie de agencia secreta, no la agencia secreta china, sino otra corporación que está investigando una asociación civil o una especie de, no partido político, pero algo parecido que se llama Fronteras de la Ciencia. Y le preguntan a Wang por Fronteras de la Ciencia y él les explica simplemente que sabe que es una asociación totalmente legal y reconocida, o sea que no es tampoco una secta secreta como hacen ver en la serie. En la serie debo decir que está bien adaptado, porque parece una secta, pero bueno, tiene más sentido que esté oculta como en la serie. En el libro dicen no, que es una asociación donde se afilian sobre todo científicos y algunos escritores reconocidos, gente así famosilla, pero como que a Wang no le interesa. Hablan de Dingy, que fue una chica, creo que es Dingy, es una amiga de Wang que intentó captarle a él para meterle en esa asociación, en Fronteras de la Ciencia. ¿Es Dingy? Ah, no, se llama Sen Yufei. Sí, Sen Yufei, perdón. Es todos los nombres. Sen. Vamos a intentar llamarla Sen Yufei. Bueno, Sen Yufei. Intentan preguntar por ella, pero él simplemente les dice que es una amiga, pero que nunca ha insistido a la hora de meterle en Fronteras de la Ciencia. Como que no es pesada, no parece una secta religiosa ni nada que Wang le preocupe. Entonces ellos como que, vale, le dicen simplemente que intente estar atento a los movimientos que hagan desde la asociación, y entonces le dicen que una conocida suya llamada Yang Dong se ha suicidado. Esta persona, Yang Dong, pues era una compañera de trabajo de Wang con la que todo el mundo se sentía muy cómodo, parece que era una persona muy querida y muy carismática, y le dicen que intente contactar con el novio de Yang Dong, que ahora estaría viudo, ¿no? El tal Dingy. Rápidamente va a visitarle y le dice también que visite a la madre de Yang Dong, la chica que se ha suicidado. Y justo antes de hacerlo, antes de visitar a la madre de Yang Dong, Wang empieza a ver delante de sus ojos una cuenta atrás. Esto es una parte muy importante de los libros, también se ve en la serie, que quien ve la cuenta atrás es una chica llamada Agustina, que en vez de ser un hombre chino, pues es una chica mexicana, me parece. Pero bueno, no cambia mucho la historia. La cuestión es que empieza a ver delante de sus ojos una extraña cuenta atrás. Él cuando va a casa está intentando tomar fotos porque es fotógrafo aficionado, pero él cree que la cuenta atrás la ve en las fotos. Y él no entiende muy bien si es algo de la cámara o si es algo que le está pasando a él. Entonces lo que hace es entregarse la cámara a su mujer y le dice, toma fotos a nuestro hijo o haz fotos de cosas. Entonces ella va haciendo fotos y él cuando las revela, porque es una cámara analógica, va viendo que sigue viendo esos números y que es una cuenta atrás. Unos números que no paran de cambiar delante de su campo visual. Y está muy, muy preocupado porque dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? Me estoy volviendo loco.
su miedo le hace visitar a Shen Yufei, que está la mujer que intentó captarle para Fronteras de la Ciencia, y cuando llega a su casa se la encuentra jugando a un videojuego con un casco de realidad virtual, un extraño juego que se llama Tres Cuerpos, y entonces ella en esa conversación simplemente le dice que deje, que sabe lo que le está pasando, que sabe que está viendo esa cuenta atrás, y que esa cuenta atrás parará si él deja de investigar su progreso en nanomateriales, que deje de trabajar en sus avances tecnológicos. Y él dice, pero ¿qué cojones me estás contando? En plan, ¿esto qué tiene que ver lo que yo estoy investigando de nanomateriales con ver una cuenta atrás delante de mis ojos? De hecho, creo que en este capítulo, un poco más adelante, él acude al médico, va directamente a un oculista para que le expliquen qué pasa, o a un neurólogo, y le explican que, bueno, que sí que tienen constancia de fenómenos parecidos, sobre todo de astronautas, que en la Estación Espacial Internacional a lo mejor reciben señales del Sol o de otras estrellas y eso impacta con la retina, alguna partícula microscópica impacta con la retina y pueden ver destellos, pero no números. Entonces, nada, el médico le dice que no sabe muy bien qué le pasa, pero que tiene pinta de que es estrés. Entonces, poco después, Dingy, la chica esta, no, Shen Yufei, perdón, Shen Yufei, le dice que si no le cree, respecto a lo de que parar su investigación, parará la cuenta atrás, para que lo compruebe, le dice, dentro de 3 días, observa, fíjate el universo, vete a un observatorio o fíjate en las estrellas, y el universo te mandará una señal. Ok, él se queda un poco a cuadros. Esto en la serie también lo vemos de una forma mucho más gráfica, porque en la serie Agustina, la protagonista, directamente se queda mirando el cielo en Oxford, el cielo estrellado con un amigo suyo, bueno, con su expareja, y ven cómo las estrellas parpadean. En el libro es un poco más enrevesado. Hace varias cosas antes de subir al observatorio. Primero, entra en el videojuego Tres Cuerpos mediante un dispositivo de realidad virtual que tienen en su laboratorio. Ve cómo los habitantes del videojuego, bueno, los personajes del videojuego son personas que parecen vivir en una China antigua, en una China feudal, en la que tienen que convivir con ciclos astronómicos, con días y noches muy calurosos y muy fríos, y los personajes del juego rápidamente, bueno, a ver, yo lo estoy resumiendo, pero le explican que los ciclos solares de ese lugar, de ese planeta, no tienen ningún orden, que están en eras caóticas y eras ordenadas, pero que la duración de una era caótica o una era ordenada no tiene ningún patrón, o sea, puede haber ciclos caóticos y ciclos ordenados de días, horas, años, siglos, milenios, da igual, y nunca hay un patrón. Por eso lo llaman caóticas. Y que es una de las razones por las que cuando hace demasiado frío o demasiado calor, los personajes del videojuego lo que hacen es expulsar el agua de su cuerpo, como que todo su cuerpo se arruga como una pasa y se desecan. Y estando en un estado como de hibernación, como los tardígrados, pues parece que pueden sobrevivir a las temperaturas extremas. Y de hecho ve como al inicio de una era tranquila, de una era pacífica, pueden sacar todos los cuerpos que tienen guardados, desecados en una especie de graneros, los lanzan al agua, los que han sobrevivido porque se ocultan en una pirámide, que es como un búnker, los lanzan al agua y los cuerpos se rehidratan y reviven. ¿Qué pasa? Que justo en el momento en el que él está presenciando cómo se inicia una era caótica, pues ve como muchos de ellos el sol es tan caliente que les quema, mueren y él se sale del juego porque pone que ha perdido la partida. Sin entender nada, acude a visitar a la madre de Yandong, a la chica que se ha suicidado, y resulta que es Ye Wenye, la chica del principio, que está envejecida. Han pasado décadas desde que ella trabajaba en Pico Radar. Y nada, pues tiene una conversación muy breve en la que hablan sobre el suicidio de Yandong. Ye Wenye parece algo triste, pero no tan afectada como podría. O sea, es una mujer mayor, pero que sí, que está triste porque vivía con su hija además, compartían casa, pero que está sobrellevando la pérdida como puede, sin más. Y ella le ayuda a conseguir el acceso a un observatorio de Pekín donde podrá ver esa señal que le ha dicho su amiga. Pues nada, y en el capítulo siguiente, que ya es el 9, el universo hace una señal, se titula. Él sube a ese observatorio con una compañera de trabajo de Ye Wenye más joven que se llama Rusian. Rusian le ayuda a descifrar unas señales que están recibiendo del fondo cósmico de microondas y efectivamente, bueno, ven que hay unas señales muy raras, un parpadeo, que a simple vista no se ve, esto es diferente de la serie, y Wang lo que hace es rápidamente bajar del observatorio, volver a la ciudad, comprarse unas gafas especiales que filtran la luz ultravioleta, me parece que es, y al ponérselas ve como efectivamente todo está parpadeando, todo el cosmos está parpadeando enviando una especie de señal, y es un código Morse. Él intenta descifrar ese código Morse y efectivamente está aquí subiendo mi perrita, que, vale, pues nada, tiene ganas de hacernos compañía. Saluda a la cámara. Ok. Bueno,
Nada, efectivamente ve como el cielo está parpadeando enviando un mensaje en código Morse y ese mensaje es la cuenta atrás que él está viendo con los ojos. Esa misma cuenta atrás se está transmitiendo en código Morse, claro, él se queda loco. Justo en esta escena aparece el detective que le estaba siguiendo, Dashi, y le empieza a intentar ayudar a quitarle el miedo, porque Dashi sabe que están pasando cosas raras. Desde hace meses la comunidad científica está recibiendo datos sin sentido de los observatorios que tienen de nanopartículas. Los grandes aceleradores de partículas que hay distribuidos por el mundo están haciendo experimentos que obtienen resultados completamente caóticos y sin sentido. Nadie entiende qué está pasando. Y entonces todas esas preguntas que se están haciendo se calman sobre todo con una respuesta que le da Dashi, que es su propia teoría o su propia hipótesis de cómo lidiar ante situaciones de ese tipo, porque Dashi no es científico, se dedica más a ser detective privado, podría decirse, pero tiene su propio olfato, su propia intuición y no es tonto. Y una cosa que le dice es que cuando algo no tiene sentido, siempre suele ser, o casi siempre, suele significar que alguien está detrás provocándolo. ¿Quién? A saber. Claro, ellos se quedan un poco locos porque no están entendiendo nada. En el capítulo 11, pues Juan continúa una partida en el videojuego Tres Cuerpos, ya en su casa. A todo esto, se supone que mientras está pasando todo, él sigue viendo la cuenta atrás ante sus ojos, ¿eh? O sea, si no me equivoco, y si me estáis viendo y lo habéis leído, corregidme, pero creo que él sigue viendo la cuenta atrás. Se mete en el videojuego Tres Cuerpos, echa otra partida y ve como una civilización nueva colapsa por los climas fríos o los climas extremos a los que se exponen. Más tarde acude a visitar a Ye Wenye de nuevo y en su casa ella le habla de su estancia en la base Costa Roja. Entonces tenemos una escena como de flashback en la que volvemos a ver sus vivencias y su vida en la base Costa Roja, en la que, por cierto, ella quedó confinada. O sea, ella no podía salir de la base, se suponía que de por vida. Entonces el propio gobierno chino se suponía que iba a mantenerla ahí ya como una reclusa, como en una cárcel, en cadena perpetua, pero podía hacer sus experimentos y podía trabajar con otros astrofísicos como el compañero, o sea, el alumno de su padre. Entonces, simplemente nos cuentan que los guardias de la Costa Roja admiten delante de Ye, o sea, le dicen a ella que se trata de una instalación de telecomunicaciones para intentar enviar mensajes a otras civilizaciones en el espacio profundo, que no es un proyecto militar como tal, porque esa era la excusa que decían a la gente mientras hacían trabajos forzados en el exterior de la base, o sea, como la opinión pública. Entonces, nada, empiezan a trabajar juntos. Ye explica que unos años más tarde se casó con Jiang Weimin, con el ingeniero jefe, el que era alumno de su padre, y tuvieron a su hija Yandong. Y Weimin dice, ella simplemente dice que Weimin murió de una forma trágica antes de que su hija naciera. No, antes de que su hija abandonara la base. Entonces, no da más información, pero parece que desde muy joven Ye Wenye estuvo viuda. Y más adelante, ya en el capítulo 15 y 16, vemos que Wang vuelve al videojuego, introduce en el funcionamiento de... Él deduce, no digo introduce, deduce el funcionamiento del sistema trisolar y asciende así al nivel 2 del juego. O sea, se tiene que dar cuenta el jugador de cómo funciona el sistema trisolar. ¿Y cómo funciona? Pues de manera caótica. Por eso los ciclos de inviernos o veranos, por decirlo de alguna manera, son completamente caóticos y desordenados. Porque el problema de los tres cuerpos se basa en que cuando tú tienes un sistema de dos cuerpos o más, o sea, tres cuerpos o más, se vuelve completamente impredecible a pesar de que tú tengas la información de sus trayectorias. O sea, que no se puede predecir con física newtoniana. Gracias a esta información, vuelve a hablar con Dashi. De hecho, es Dashi quien le llama, que le dice que acuda a verle. Y se encuentra con Wei, marido de Shen Yufei. Vale, Shen Yufei fue la mujer que intentó meterle en Fronteras de la Ciencia. Y ahí está Wei, ¿vale? El tal Wei les explica que está ahí para denunciar un delito. Ese delito es básicamente que unas noches antes él se dedica a intentar resolver el problema de los tres cuerpos, no por casualidad, ahora veremos. Y les explica que les llamó por teléfono un número desconocido amenazándole y diciéndole que tenía que resolver el problema o le matarían. Claro, es una amenaza de muerte, quizá no muy creíble, pero está poniendo una denuncia ante la policía y se encuentra con Dashi. Supongo que en este sentido Dashi en el libro sí es presentado como un policía más con placa, aunque creo que no se llega ni a confirmar ni desmentir. Lo que está claro es que Dashi tiene métodos de trabajo poco ortodoxos, porque es un tipo con más olfato, más intuición, más tradicional, siempre te lo describen fumando tabaco, en fin. Entonces, luego, cuando empiezan a profundizar en esa conversación, Wei les explica también que él, mientras convivía con Shen Yufei,
Shen Yufei durante todo su matrimonio siempre le preguntaba sobre el problema de los tres cuerpos y solo estaba interesada en eso, no hablaba de otra cosa. Y que a pesar de que entre ellos nunca ha habido una química brutal, no eran una relación de pareja modélica, que ella siempre le ha proporcionado los recursos que él necesitara para investigar al respecto. O sea, ella tenía mucho dinero, no saben muy bien cómo, quizá una herencia, y que todo lo que él necesitaba, ella se lo daba. De hecho, dice que para más Inri, por si lo de la llamada telefónica no fuera poco, además, hace poco, él, mientras estaba intentando conciliar el sueño, se despertó y dice que la vio a ella, a Shen Yufei, apuntándole con un arma. Y claro, se asustó muchísimo. Y ella, en esa especie de sueño o en esa visión, dice que tiene que resolver el problema de los tres cuerpos también. Claro, él se queda loquísimo y le pregunta a Dashi que cómo sabe que realmente era un arma de fuego o que no lo estaba soñando. Y él dice que lo recuerda porque olía a aceite. Entonces ya con eso dicen, vale, tenemos indicios suficientes para sospechar que ella tiene un arma de fuego sin licencia, entonces vamos a la casa a inspeccionarla. Por cierto, bonus track de El Pablo Editor. Estoy repasando el vídeo y hay un fragmento del capítulo en el que encuentran el cadáver de Shen Yufei que no he mencionado y me ha parecido muy interesante. Y es que cuando están yendo de camino a la casa de Shen Yufei con el marido, van en varios coches de policía y Wang, perdón, habla con una de las agentes de policía que está acompañado a Dashi, que trabaja con él. Y la tía como que le reconoce y dice, ¿usted también juega a tres cuerpos? No. Y dice, sí. ¿Y por qué lo sabe usted? Y dice, pues hombre, porque trabajó como administradora del videojuego. Y él le pregunta que el videojuego, quién lo ha creado, de qué productora es y de dónde sale. Y ella dice que tampoco lo sabe muy bien porque es un trabajo colaborativo. Es un proyecto, una especie de proyecto open source, de código abierto, en el que los administradores trabajan voluntariamente. Entonces, ella, aunque es agente de policía, en su tiempo libre, dedica unas horas a administrar el juego y que nadie sabe muy bien de dónde ha surgido, lo cual también hace que la creación del juego pues sea como mínimo sospechosa. Y cuando llegan se la encuentran a ella muerta, a Shen Yufei, con varios disparos, y dicen que hay disparos también en la pared, o sea que parece que hubo un tiroteo entre ella y el asesino, y que el asesino escapó. De hecho, dicen que ven cómo arranca un coche y se va. Cogen, no sé si es el modelo, intentan pillar la matrícula y tal, y en este momento Wei está bastante conmocionado, y parece que cuando se aleja de la habitación donde está el cadáver de Shen, habla con Wang, y le dice que, a ver, están intentando recordar momentos sospechosos en los que vieran que ella hacía cosas raras, ¿no? Entonces él dice, creo que hace unos meses o años recuerdo haberla oído hablar a ella en el salón con un ecologista japonés muy reconocido que se llama Pan Han, y que en esa conversación pues ellos hablaban como de que ella parece que tenía una religión, practicaba una religión distinta al budismo. Esto también es algo que explica cuando se conocieron, que los dos se suponía que eran budistas, pero que él la había oído a ella hablar a veces con otros monjes y con otras personas acerca de otra religión, o algo parecido a una religión, que era paralela al budismo, que no tenía que ver. Era muy raro porque hablaba de el Señor. Parece que sería algo cristiano, católico, pero no. Hablaba de una especie de Dios que sí que es físico, que sí que tiene una presencia en el mundo y que, a diferencia de Buda, sí puede solucionar los problemas de las personas, o algo así. Bueno, todo esto es muy confuso porque son recuerdos de Wei, pero Wang y Dashi pues anotan esta información y dicen como, vale, pues veremos qué hacemos. Y más adelante, todavía conmocionado y asustado, Wei entrega a Wang, madre mía con los nombres, le entrega un disco duro con un algoritmo con el que espera poder resolver el problema de los tres cuerpos, porque claro, tiene miedo de que le maten, pero dice, mira, te lo entrego a ti y públicalo aunque sea con tu nombre, da igual, tú públicalo. Y entonces, pues, al volver a su casa, Wang se conecta al juego y ve a unos soldados imperiales que están construyendo una computadora humana que, a pesar de su precisión, porque van haciendo, lo que hacen es colocar a unas tropas inmensas sobre una llanura con soldados que mantienen banderas de colores blanco y negro. Entonces, se convierte en un código binario. Cuando ven una bandera blanca tienen que sacar una negra y viceversa. Entonces, esta especie de superordenador, que son personas, son soldados, intentan hacer unos cálculos para predecir la siguiente era estable o la siguiente era caótica, y esos cálculos fallan porque directamente ven cómo empieza a haber una especie de tisigia trisolar y todos los cuerpos que hay sobre la llanura empiezan a ascender, a levitar por la falta de gravedad, como si fuera una especie de gran marea que se lleva todo. Parece que en el cielo se han colocado los tres soles de manera alineada y empiezan con la fuerza gravitatoria, a traer todo lo que hay sobre esa llanura. Y claro, la civilización, creo que es la 184, pues vuelve a ser destruida. Lo bueno es que aparecen unas letras, como cada vez que asciende de nivel, Wang observa esas letras delante de su campo visual que pone que ha avanzado al siguiente nivel. Y que para seguir jugando tiene que asistir a un evento presencial en una dirección. Acude a ese lugar y cuando entra, ve que es una cafetería en Pekín,
Nada más entrar, él envía un SMS a Dashi, seguramente, o sea, no se dice que lo envía a Dashi, pero se entiende que se lo envía a Dashi. Envía un SMS diciendo que ha localizado al ecologista japonés Pan Han. Está dando una especie de discurso a los asistentes acerca del problema de los tres cuerpos y les dice que es una representación, que el videojuego es una representación de Trisolaris, una civilización extraterrestre que existe, que es real y que se encuentra a 4 años luz de la Tierra y cuyos habitantes están viajando ahora mismo hacia la Tierra, que se están acercando. Entonces algunos dicen esto es una locura, se marchan porque la cafetería está llena de jugadores del juego, algunos se van y Pan Han lo que hace es nombrar camaradas a los que se quedan como para animarles a seguir jugando al juego y les da como la bienvenida al nivel 3, por así decirlo. De nuevo, Wan vuelve a su casa, se conecta al juego y ve que la civilización ya 188, creo que es, ha avanzado tecnológicamente hasta su era contemporánea, lo que correspondería con nuestra era. Ve que tienen ya rascacielos de cristal, edificios modernos y se encuentra una especie de sede de las Naciones Unidas, pero versión juego. Que, dato importante, en el juego los personajes no se ven como los alienígenas, parecen humanos. Esto se ve un poco más adelante porque es. Pero el aspecto que tienen es humano. Entonces, todo lo que ven parece de la Tierra, pero tiene esos ciclos diurnos y eras caóticas inestables. Entonces, en esa sede de las Naciones Unidas, pues, de Trisolaris, y que ellos deciden que la única manera de sobrevivir a las eras caóticas es abandonar el sistema. Porque Wang les dice que tiene los cálculos de Wei, pero aún así ellos dicen, no, si es que ya los conocemos, de hecho los hemos probado todos, los hemos mejorado y ninguno funciona, porque el problema de los tres cuerpos es irresoluble. Entonces la única manera de salir de esta situación es salir del planeta, escapar. ¿Hacia dónde? A la Tierra. Por eso Pan Han les ha dicho que se están dirigiendo hacia nuestro sistema solar. Y entonces así se inicia el sistema solar, o sea, se inicia el nivel final del juego. Empieza el capítulo 20, que se titula Tres cuerpos expedición, ¿vale? Y en este capítulo simplemente vemos que Wang en el juego ve como la flota trisolariana despega y el juego termina y le piden que acuda a una nueva reunión, que el juego ha terminado. Inicia la tercera parte del libro, ya capítulo 21, que se titula Terrícolas rebeldes. Y en esta nueva reunión lo que se ve es que Wang, entre los asistentes, ve que hay ciertas divisiones internas, que son los adventistas y los no sé qué. Hay como distintos grupos, porque les ve discutir. Entonces ve como Pan Han admite abiertamente que él mató a Shen Yufei. Aparece Ye Wenye, para sorpresa de Wang, que dice, joder, pero ¿qué hace esta mujer aquí? Y Ye Wenye explica, junto a una... Esto es importante, tiene en una especie de escenario pequeñito, a su lado una especie de escultura con 3 esferas que simbolizan los 3 cuerpos, ¿no? Las 3 estrellas del sistema. Entonces, en su charla, pues Ye explica el propósito que tienen en esa facción de la asociación y que no es el mismo que la de Mike Evans, que son los adventistas, me parece. Entonces ya se está creando como esas divisiones internas entre los terrícolas que colaboran con la civilización trisolariana. Ordena gracias a unos guardaespaldas que tiene, pues ordena que maten a Han Pan por el asesinato de Shen Yufei porque no aprueba esos métodos. Directamente delante de todo el mundo ve como los guardaespaldas le rompen el cuello a Pan Han y lo dejan ahí muerto. O sea, aquí ya la cosa se empieza a poner bastante gore y claro, Wei se queda como bastante de piedra. Y entonces la propia Ye ve a Wan y empieza a contarle las vivencias que tuvo en Costa Roja que todavía no le había narrado. Entonces volvemos a Costa Roja, vemos que hay otro flashback y vamos al año 1971 en el que Ye logró enviar una señal utilizando el sol como una especie de antena para amplificar los mensajes. Esta parte del libro me parece muy interesante, de hecho creo que en el canal de YouTube y en TikTok a modo de short, hace unos años cuando lo leí, creo que fue en 2022, yo guardé un fragmento de este texto que me gustó mucho sobre cómo tanto Ye como su novio exponen a los dirigentes de la base la idea de apuntar la antena al sol para utilizarla como amplificadora. Aquellos años, la obsesión por encontrarle simbolismo político a todo había alcanzado cotas grotescas. Algunos miembros de la Guardia Roja habían llegado a proponer que al marchar información solo se permitiera girar hacia la izquierda y que el significado de las luces de los semáforos se invirtiera de forma que no fuera el verde, sino el rojo de la revolución el que permitiera seguir avanzando. El siempre diplomático primer ministro Zhou Enlai se encargó de disuadirlos. En una esquina del billete de un yuan había dibujado un grupo de campesinos, y el que llevaba una bala figuraba por encima del que empuñaba una hoz, lo cual se interpretó como un deseo velado por parte del dibujante de erradicar el régimen comunista, y desató una brutal persecución en su contra. A un hombre que tenía un retrato del gran timonel colgado en la pared de su casa se le ocurrió añadirle un marco de su creación, y por ello pasó casi 10 años en prisión.
Lei se veía obligado a revisar minuciosamente todos los escritos que Ye le entregaba en busca de cualquier referencia al Sol que tuviera la mínima posibilidad de ser malinterpretada. Términos como manchas solares eran tabú y no podían publicarse. Un experimento como aquel, que apuntaba al Sol, podía tener 1000 interpretaciones positivas. No obstante, si alguien veía en él el menor indicio de ofensa al gran líder, las consecuencias serían desastrosas para todos ellos. Rápidamente esta idea es descartada porque consideran que apuntar la antena al Sol es una especie de herejía o un acto muy ofensivo contrarrevolucionario, y los pretextos que utilizan, la forma que tiene el autor de narrar estas ideas, a mí me gustó mucho porque es bastante libertario, en el sentido de que te describe hasta qué niveles llega a ser absurdo el pensamiento dictatorial de la China popular, ¿no? De la China de los años 70. Y bueno, finalmente lo que ocurre es que Ye utiliza la antena de manera ilegal, o sea, sin permiso, apunta hacia el Sol y manda esa señal, y 4 años más tarde recibió una respuesta por parte de los trisolarianos que simplemente decía no contestéis. Ella desobedeció y no solo les respondió mandándoles información sobre la Tierra, sino que además les pidió que vinieran. Porque, claro, desde esta perspectiva, si nos metemos en la mente de Ye, ella está tan hastiada y tan cansada de cómo es la vida en China, ella lo generaliza a toda la humanidad y pierde la fe en las personas. Además, recordemos que su pensamiento está muy influenciado por el libro de Primavera Silenciosa y por las ideas ecologistas que había compartido con el fotógrafo. Y claro, tiene tan poca fe en la humanidad que el mensaje que les manda es no, tenéis que venir porque nosotros mismos no podemos protegernos, no podemos cuidarnos y necesitamos que nos tuteléis, por así decirlo. Nada, y al terminar esta narración, ya en el capítulo 24, aparecen unos soldados en la redada donde están Wang y Ye mayor. Aparecen unos soldados que intentan arrestarles, pero los guardaespaldas, estos que están a servicio de Jake, los que habían matado a Pan Han, cogen las esferas que había en la escultura que tenían ahí al lado y les dicen que son bombas atómicas. Bombas atómicas en miniatura y que si les disparan las van a activar y todos mueren, rollo, a tomar por culo todo. En ese momento, gracias a los conocimientos de física que tiene Wang, le dice a Dashi que en realidad se están marcando un farol y que aunque dispare con un arma convencional no van a generar una explosión atómica porque no es lo mismo la explosión atómica que la explosión química ordinaria y que sí, se desprenderá radiación, pero que no debería pasar nada. Gracias a ese consejo, pues efectivamente pues, les disparan y hay una explosión química en la que mueren varias personas. Hay radiación, pero no es una explosión atómica que destruye la ciudad de Pekín, ¿vale? Destruye la cafetería, eso sí. Dashi y Wan salen ilesos, bueno, y Ye Wenye se la llevan arrestada, también está ilesa. Y aunque tienen algo de contaminación en el cuerpo, saben que podrán vivir. Y en el capítulo 25, ya con Ye arrestada, pues se ve un interrogatorio en el que ella admite haber matado al comisario político de Costa Roja, que era el jefe de la estación, y también a su marido, Jiang Weimin, porque básicamente eran los únicos que sabían algo de la idea de apuntar la antena al Sol. No sabían que lo hizo, pero sí saben que ella fue la que lo propuso. Ella dice que básicamente haciendo una caminata o una expedición fuera de la antena, en una especie de puente colgante, cortó los cables y les dejó caer. Y ella misma vio cómo se mataban. Al hablar de esto, ella no muestra demasiado arrepentimiento, curiosamente, porque dice que su relación con Jiang Weimin era como algo con un matrimonio de conveniencia. O sea, ella literalmente dice que tuvo su hija con Jiang Weimin un poco porque no le desagradaba. O sea, tal cual. Aquí vemos un poco el pensamiento de Ye de lo descarnada que puede llegar a ser el personaje. No sé si es por una especie de disociación con respecto a sus emociones o directamente la raza humana genuinamente le da igual, tiene un odio contenido hacia las personas por lo que le han hecho incomprensible. Hay muchos factores que pueden llevar a una persona a hacer esto, pero parece que honestamente le daba igual. Sigo. Capítulo 26. Ya tenemos 8 meses después de la primera retransmisión, nace Yandong. O sea que Ye Wenye dio a luz a su hija. La crió en una aldea muy cercana a Pico Radar, a Costa Roja, que es como se llama la antena. Y ahí pasa sus primeros años de infancia a la niña Yandong. Y tras haber recibido una educación mínima con los aldeanos, vuelven a la base Costa Roja. Allí termina su trabajo. Y al terminarse como la revolución cultural, empezar a abrirse la economía china, pues le permiten a Ye y a su hija volver a Pekín y reinstaurarse en la universidad y seguir dando clases de física, de manera como hizo su padre. En esta etapa, pues dice que Ye se volvió a casar con un hombre llamado Shaolin, pero que ese matrimonio no funcionó porque Shaolin como que justificaba la traición de su madre y de su hermana, y Shaolin era demasiado... pues tenía una mentalidad todavía demasiado anclada en la revolución anterior. Y claro, para Ye es algo
que no iba a tolerar. No quería estar con una persona así, entonces rápidamente corta con él. Y lo que hace es reencontrarse con las chicas que mataron a su padre, que eran 3 alumnas que le golpearon con esos cinturones hasta matarlo. Bueno, en realidad eran 4, pero en cuanto acude al lugar donde mataron al padre, que es como un pabellón deportivo en la universidad, solo hay 3, le explican que la que mató al padre, la última como que le dio el golpe de gracia, pues murió en unas riadas. Estaba haciendo trabajos forzados en una zona rural y en el río Amarillo se desbordó y se ahogó. Y que de hecho, esta parte también es bastante gore porque te describen que ella literalmente cogieron el cadáver y unas ovejas y vacas que se habían ahogado también, lo metieron en un camión con basura y se deshicieron del cuerpo. En plan, de nuevo vemos que el autor, Liu, nos está dando su propia perspectiva de la revolución cultural. No sé si él vive en China o no sé si en China esto está permitido es publicarlo, o a lo mejor lo ha publicado ya viviendo en el extranjero, pero está claro que él tiene una visión muy crítica de los totalitarismos, porque él no es tonto, él sabe que la mentalidad tiránica de los humanos, que es algo genético incluso, es algo inherente a nuestra especie, nos lleva a veces a cometer actos que son perversos y infames. Entonces, en esta conversación, con las 3 supervivientes, pues Jay intenta, como, no sé, pedirles o sea, sacarles una disculpa. Y las 3 dicen que no se van a disculpar porque ellas también han sufrido mucho, lo han pasado muy mal y que incluso aunque la revolución haya terminado, todo su esfuerzo ahora ha quedado en vano porque ahora son mendigas. O sea, las 3 nadie las recuerda y malviven en la calle. O sea que su vida es completamente miserable y que no van a pedir perdón a nadie. Y así es como finalmente se consolida ya de todas el odio que tiene Ye hacia la raza humana y hacia la civilización terrícola. Ya directamente en el capítulo 27 y 28 aparece el tal Evans, Mike Evans, y la segunda Costa Roja, la segunda base Costa Roja. Lo que ocurre es que cuando estaban buscando, o sea, en los trabajos que hace Ye en la universidad, el gobierno le pide que busque nuevos espacios donde construir bases diferentes a Costa Roja, bases nuevas, porque Costa Roja ha quedado desmantelada o inutilizada. Entonces, en esa búsqueda están en una zona al noroeste de China, en otra provincia, y entonces encuentran al tal Evans, que es un ecologista también que está intentando salvar a unas especies de pájaros que hay por allí. Comparten esas ideologías acerca del ecologismo y rápidamente se dan cuenta de que tienen mucha afinidad y que se llevan bien. Aquí creo que no se explica del todo la relación que tienen más allá de la amistad y no se especifica su edad, creo que no se dice la edad de Evans, pero en la serie, si la habéis visto, ellos dos se lían. Y de hecho, lo que cambian es que Evans es el padre de Yang Dong. Esto es algo que en el libro, pues, como veis, es completamente distinto porque en el libro la relación que tienen no es de pareja. Pero bueno, el cambio que ocurre en la serie casi que me parece mejor. Porque la serie es una adaptación muy buena de los 2 primeros tomos en los que te están resumiendo todo esto. Y además le dan un carisma a los personajes que en el libro no llegan a tener. No, o no mucho, creo yo. Pero bueno, seguimos. Evans básicamente la ayuda a ella a construir la segunda base Costa Roja, que creo que la ponen en el barco este del juicio final, o eso se ve en la serie, y inician el movimiento terrícola trisolariano, que es todas esas asociaciones ecologistas que comparten esa idea o esa afinidad contra el ser humano, y dentro de la cual luego surgen las divisiones de los adventistas y la facción de Ye, que no recuerdo cómo se llama. De vuelta al presente, seguimos en el interrogatorio cuando Ye Wenjie ya es mayor. Y Jay explica que la facción de Evans, los adventistas, mantuvieron un contacto con los trisolarianos a través de no sabemos qué métodos de comunicación, porque si los trisolarianos están viajando a una velocidad, lo dicen por aquí, del 1% de la velocidad de la luz, ellos calculan que llegarán a la Tierra en 400 años. Pero, de alguna manera, tienen telecomunicaciones instantáneas y mantienen un diálogo con Evans, ¿vale? Esto también se ve en la serie y esto es fiel, o sea, esta parte está bastante bien. También está muy bien la forma, esto ya me voy a la serie, pero está súper bien la forma en la serie en la que los alienígenas se dan cuenta de que los humanos pueden mentir y Evans se da cuenta de que los humanos, o sea, de que los alienígenas no. Esto es súper interesante porque, a ver, aunque a nivel, yo creo, biológico no tiene absolutamente ningún sentido, o sea, creo que es imposible que un ser vivo pluricelular, una criatura viviente, no mienta, en plan, a nivel más lógico y básico creo que no tiene sentido. La única explicación que podría haber es que los trisolarianos tienen tal expresión emocional en sus rostros y en sus cuerpos que se leen muy fácilmente entre sí. De hecho, parecen una mente colmena, casi. En la serie, por lo menos, hablan como si fuera una mente colmena. Pero es la única manera de justificar cosas que van a pasar más adelante. Porque así dan a los humanos la ventaja respecto a los alienígenas, ¿vale? Ahora veréis por qué, pero lo sigo explicando. Vemos que en los mensajes
que mantuvo Evans con los alienígenas, Ye Wenye no los conoce porque hubo esa división entre las facciones, pero que sabe que si mantuvieron un tipo de comunicación y guardaron los mensajes de los alienígenas, si están guardados en algún sitio, estarán guardados en el barco de Evans, en el juicio final. Así, y Wang lo que hacen es reunirse con el centro de comandancia de batalla, que es como esa organización militar en la que trabaja Dashi, y proponen capturar el barco. Y lo que van a hacer para capturarlo, sin dañar los datos, porque es lo único que les interesa, es cortarlo con los cables de Wang. Esos cables de nanomateriales o nanofibras que está construyendo Wang los utilizan para cortar el barco de manera horizontal. Bueno, creo que en arquitectura se dice de manera... desde la planta, ¿no? De manera plantar. Bueno, da igual. La cosa es que construyen unos cables con los que cortan el barco. La parte en la que se describe esto, el capítulo 30, está muy bien narrado, la verdad. Es gore, si veis la serie, veis que los habitantes, o sea, los tripulantes del barco y todos mueren cortados por los cables, o sea, esa parte es bastante dura. Pero es que es lo que pasa en la historia, o sea, y Evans muere ahí mismo. Y encuentran esos datos. Encuentran un disco duro que también es un poco azaroso que se haya conservado. O sea, de todo lo que destruye los cables da la casualidad de que no destruye el disco duro, ¿vale? Ok. Pero sí que es verdad, a ver, tiene cierta lógica desde el punto de vista de que si Evan se siente amenazado, si ve que le van a atacar, probablemente tenga una forma de autodestruir esos datos. Entonces, bueno, hacerlo con los cables es un poco rocambolesco, pero ok. Tiene pinta de que Liu, el autor, lo que quería era utilizar esos cables de manera molona y crear una escena que efectivamente la serie queda bastante impresionante, queda impactante. Pero bueno, lo importante es que consiguen los datos. Ya en el capítulo 31 vemos que los soldados de Dashi explican a Ye que Evans ha muerto y que han capturado el barco y han interceptado los mensajes de los trisolarianos y que tienen información que a Ye le va a sorprender o que Ye nos espera. Desde el punto de vista de los trisolarianos, ya en el capítulo 32, este capítulo es muy interesante, bueno, y los 33 y 34 también, porque se ve solo desde la perspectiva de los trisolarianos lo que está pasando o lo que pasó cuando despegó la flota trisolariana. Vemos cómo los trisolarianos tienen un sistema de gobierno basado en unos príncipes, que no sabemos muy bien qué son, entiendo que es una especie de monarquía o algo parecido, que es el más alto rango del gobierno, y que con el príncipe se están consultando los avances tecnológicos que están haciendo y cómo van a intentar controlar a los humanos a distancia. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es básicamente intentar capar el desarrollo de la tecnología humana, en plan, parar el avance tecnológico de los humanos, de tal manera que en lo que tardan en llegar, porque su viaje tardará 400 años, y de las 1000 naves que han mandado estiman que llegarán 500, de todo ese viaje, claro, las naves, mientras viajan, probablemente su desarrollo tecnológico esté bastante enlentecido. Y saben que los humanos avanzan a un ritmo muy rápido. Entonces lo que van a hacer es deteriorar, o sea, ralentizar o incluso frenar el avance humano para que cuando lleguen todo siga un poco como saben que está, y así puedan efectivamente conquistar la Tierra. ¿Cómo lo van a hacer? Pues con los sofones. Cuando cuentan todo el proyecto Sofón a sus gobernantes, ven que lo que hacen es, esta parte, la verdad es que describirla es un poco raro y resumirla más, pero lo que se cuenta es que ellos tienen un avance tecnológico tal en física de partículas que lo que descubren es que el universo tiene 11 dimensiones espaciales. Nosotros solo conocemos 3 y podríamos incluir el tiempo como una cuarta dimensión, pero no es espacial. Y ellos saben que mediante el control de esas 11 dimensiones pueden alterar la materia. Entonces lo que hacen es utilizar un protón, que es el núcleo de un átomo de hidrógeno, controlarlo para desplegarlo en 2 dimensiones, convertirlo en una lámina no ultra fina, sino una lámina que solo tiene 2 dimensiones, que no tiene masa, ni interactúa con la materia de ninguna manera. Al principio el experimento sale mal y lo hacen como un hilo de una sola dimensión, pero tras X intentos consiguen hacerlo bidimensional y en esa superficie insertan un montón de microchips y circuitos integrados con los que pueden comunicarse con el protón y convierten el protón en una especie de superordenador que controla hasta 6 dimensiones. De hecho, especifican que no debe tener más de 6 porque si tuviera más perdería las comunicaciones con ellos y le perderían el control. Pero, ¿por qué 6 dimensiones? Pues porque el protón, de esta manera, puede interactuar con la materia y viajar a través del espacio, no solo de manera instantánea, sino de manera prácticamente omnipresente y omnipotente. Porque el ejemplo que ponen es como si nosotros pudiéramos entrar dentro de un círculo que está pintado sobre el suelo, ¿vale? El círculo para una criatura bidimensional podría ser un muro infranqueable, pero para nosotros que tenemos 3 dimensiones podemos entrar y salir perfectamente cuando queramos. Entonces, eso permite al Sofón básicamente espiar a los humanos, confundirles haciéndoles ver esa cuenta atrás que ve Wayne delante de sus ojos y asustarles, y además
en los aceleradores de partículas que hay por la Tierra, hacer que los resultados de los experimentos salgan caóticos. Y con todo esto consiguen perfeccionar de todas el control sobre la civilización humana mientras llegan. Y justo cuando están hablando de esto, ya desde la perspectiva de Dashi, de Wang y de Ye Wenye, ven como todos sus dispositivos con pantallas aparece un mensaje en el que pone no sois más que insectos. Esta parte es muy impactante porque en la serie también se ve, y esto es lo que provoca una especie de cambio de era, en la que ya se termina lo que consideran la era común, la era en la que todo era normal y ordinario, y se inicia la era de la crisis, ¿vale? Porque básicamente toda la humanidad entra en pánico. En la serie también se ve y está bastante bien representado como toda la civilización pues no colapsa porque quedan 400 años, pero la gente se asusta y enloquece un poco porque no saben qué hacer. Y saben que a ellos no les va a afectar en vida, pero que a sus descendientes, pues sí, dentro de 400 años, quizá tus tataranitos vean la llegada de los alienígenas. Entonces, en esa situación de desesperación, hay una parte más carismática, ya creo que es la última interacción de Dashi con Wan y con Dingy, el viudo de Shen Yufei. Lo que hace es decirles, mira, aunque estemos desesperados, vosotros coged la copa que os estáis bebiendo porque se están hinchando licor y acompañadme. Esto en la serie se ve súper parecido, pero con otros personajes, con nombres cambiados, pero es lo mismo. Lo que hace es llevarles a una zona alejada de la ciudad de Pekín, a su provincia que está en una zona boscosa, en una zona rural, y encuentran allí unas nubes inmensas de mosquitos y de insectos. Y entonces Dashi brinda por los insectos porque dice, fijaos cómo nosotros llevamos siglos, si no milenios, intentando destruir a los insectos con químicos, los aplastamos, los quemamos, hacemos de todo con ellos y ahí siguen. Y brinda por ellos con la esperanza de que los trisolarianos no hayan reparado en esta cuestión. Y finalmente acaba la historia con el capítulo 35 en el que Ye Wenye vuelve a Pico Radar. Y el texto, hombre, no dice explícitamente que se suicide, pero entendemos que salta desde la cima y muere de la misma manera que su marido, cayendo hacia un río o una especie de gran acantilado del Gran Kingan, de las cordilleras del Kingan. Segunda nota mental para el Pablo Editor. Hay otra diferencia que me ha llamado la atención con respecto a la serie y el libro, y es que en el último episodio en el que Wenye se suicida, en la serie está a punto de saltar por un barranco cuando aparece la chica que está como dirigiendo Fronteras de la Ciencia, la Tatiana. Es un personaje que en el libro no aparece y no tengo del todo claro qué papel va a jugar en los siguientes libros. Tengo mis propias ideas o mis propias hipótesis de otros personajes a los que va a reemplazar, que tendría sentido, encajaría bastante bien, pero claro, al ser un personaje totalmente nuevo, no sé por dónde lo van a llevar. Me interesa bastante porque la actriz me parece muy buena, pero estoy un poco como que no tengo ni idea de por dónde van a ir los tiros, lo cual también me parece más interesante, así que en cuanto haya segunda temporada ya veremos, porque entiendo que entre que llega a febrero del 2025 o enero, que ya habré subido el análisis del segundo tomo y se estrena la segunda temporada, yo creo que pasará un tiempo. Y en realidad esta temporada ha tenido más cosas del primer y tercer libro que del segundo. El segundo se va a centrar en el proyecto Vallado, pero veremos, porque me interesa bastante. Y esto ha sido el problema de los tres cuerpos tomo 1. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Aparte de que espero que esta grabación haya salido bien, porque lo tengo que revisar, tengo que ver que se escucha, que se me entiende y que todo lo que he dicho haya quedado entendible. En diciembre sale Viento y Verdad, el quinto libro del Archivo de las Tormentas. Esto es algo que consulté en una encuesta que quizá habéis visto en el canal para ver qué hacía, porque tenía que elegir entre analizar esta saga, que quiero hacer los 3 tomos lo más seguidos posibles, sabiendo que en diciembre va a estar interrumpido por Viento y Verdad, porque Viento y Verdad es un libro que no me voy a perder. Brandon Sanderson es básicamente el autor que me metió en la lectura y no voy a perderme ese libro. Entonces, desgraciadamente, como ya he analizado este, yo había propuesto en la encuesta analizar el Antris, que no lo he leído, y así tener noviembre el Antris, diciembre Viento y Verdad, enero, febrero y marzo los 3 cuerpos, los 3 tomos, pero como ya he analizado este tomo, lo que vamos a hacer es, este se va a quedar ya subido, analizado, lo voy a compartir todo lo posible, así que por favor dejar un like, suscribiros, etcétera, lo que dicen los youtubers, y en diciembre voy a analizar Viento y Verdad, y en enero y febrero irán los siguientes tomos de los 3 cuerpos, o sea, el de El Bosque Oscuro y El Fin de la Muerte. Y eso van a ser los próximos meses. Espero que este análisis os haya gustado, aunque al final tampoco es algo en lo que profundice yo demasiado. Simplemente estoy de momento resumiendo los libros, intentando hacer el análisis que puedo del comportamiento de los personajes, pero tampoco quiero... Es que a veces me cuesta un poco hacer un análisis psicológico más profundo porque no quiero extenderme demasiado. Ya los vídeos me parecen bastante largos como para además incluir esos análisis, y lo que tengo claro es que construir vídeos con una edición más profunda y un guión
más desarrollado me va a costar demasiado, porque la forma en la que yo consigo hablar fluidamente a la cámara es esta, con unas notitas, improvisando un poco, y luego si tengo que editar puntos determinados del vídeo, ya lo haré. Pero leer un teleprompter no es algo que me guste ni que vaya a hacer, porque ya lo he intentado y detesto cómo queda. Entonces, decidme qué tal ha quedado y qué os parece esta especie de formato nuevo. Lo voy a revisar en cuanto esté terminado el directo, y lo descargaré, y sí que editaré un poco para corregir momentos en los que haya dejado de hablar o haya tenido que leer. Y poco más. Espero que os haya gustado. Os doy las gracias de nuevo por vuestro tiempo y vuestra atención, y espero que hayáis disfrutado y que disfrutéis de esos siguientes análisis que espero subir más pronto que tarde. Y nada más, muchísimas gracias. Chao, chao. Porque ahora he parado la música y no quiero que se pare la música. ¿Por qué se para la música? A ver. Ahí. Vale. Volvemos. ¿Por dónde iba? Como iba diciendo, la historia nos conecta con un segundo, porque tengo a mi perrita rascando la puerta. Aquí ha venido mi perrita, pero se va a quedar aquí mirando porque ella me oye hablar, se aburre, quiere que la preste atención y viene a molestar, pero bueno.